130,000. Repitan esa cifra conmigo. 130,000. Esas son las personas desaparecidas que tenemos en este país, según las propias cifras oficiales. Y mientras esa cifra sigue creciendo todos los días, ayer en la inauguración del mundial más caro, más militarizado y más vigilado de la historia, el espectáculo en el Estadio Azteca, mm, perdón, ahora el Estadio Ciudad de México, porque hasta el nombre nos lo cambiaron sin preguntarnos, ¿no? Tuvo aviones sobrevolando, fuegos artificiales de colores, Shakira, Maná, J Balvin, y a unas cuadras de ahí, sobre Calzada de Tlalpan, decenas de madres buscadoras gritaban los nombres de sus hijos e hijas frente a un muro de policías antimotines que no las dejó avanzar. Esa, mis sobrinos queridos, fue la verdadera ceremonia inaugural de México 2026. Pero es la que no salió en la transmisión de Televisa, ni en la de la FIFA, ni en el feed oficial de nadie, menos de la presidente. Bienvenidos a la Diapolítica, el único espacio donde sí vamos a enfocar la cámara hacia el otro lado de la valla. Buenas, buenas, mi gente bonita. Aquí su tía de cabecera, la que no se traga el cuento del México es una fiesta, mientras hay 30,000 policías y soldados conteniendo a mamás que buscan huesos. Hoy el menú viene cargadito. Vamos a hablar de cómo la Guardia Nacional y los siervos de la nación se convirtieron de la noche a la mañana en el nuevo Batallón Olimpia. Ya saben, esos que en los Juegos Olímpicos del 68 se infiltraban entre la población para reprimir desde adentro. Vamos a hablar del comentario que le costó un boletazo de aplausos a Cristian Martinoli sobre los hijos e hijas de papi, que sí pudieron entrar al estadio. También vamos a hablar de la nueva joya de sabiduría de Claudia Sheinbaum, quien ahora nos explica que las redes sociales son una realidad virtual que no tiene nada que ver con lo que vive la gente. Dicho, ojo, al otro día de que la selección ganó y todo mundo andaba en X celebrando. Ay, qué casualidad, ¿verdad? Y vamos a ver el numerito de la gente que primero dice que se va, luego que no, y luego que solo es un relevo. Clásico ya merito. Y para cerrar con broche de oro, vamos a hablar del caso del Campo Marte, un festival del Mundial regalado a una empresa privada cuyo dueño firmó el contrato 20 días después de haberse muerto. No, 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 esto no es un capítulo de la serie de nadie. Es México 2026. Comencemos. Vamos a empezar por lo que de verdad pasó ayer en las calles, porque mientras adentro del Azteca cantaban el himno, afuera se vivía la fotografía más honesta que ha producido este gobierno en lo que va del sexenio. Desde el miércoles 10 en la noche, colectivos de madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas provenientes de distintos estados del país bloquearon Calzada de Tlalpan y marcharon hacia el estadio para hacer lo que llamaron una velada por las personas desaparecidas. Agarraron las macetas con cempasúchil y colocaron una cruz en plena avenida, pues, aprovechando las macetas que colocó Clara Brugada. Hicieron un conteo ciudadano y corearon consignas como México campeón en desaparición y ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Y saben qué pidieron? Además de justicia, obviamente, pidieron que las autoridades federales, que sí también se aparecieron en la marcha, faltaba más, ¿verdad? Hasta para eso se cuelgan, se quitaran de la cabeza del contingente y se fueran al final. O sea, que hasta en su propia marcha de duelo, el gobierno se les quería montar para la foto. Y pues ellas dijeron que no, no, gracias, esto es nuestro, ustedes para atrás. Pero la cosa no se quedó en la víspera. Ayer, día de la inauguración, mientras adentro del Azteca el cielo se llenaba de pirotecnia y pasaban aviones en formación, sobre la misma calzada de Tlalpan las madres regresaron desde las 6 de la mañana a hacer un pase de lista. Gritaron una por una los nombres de sus hijos e hijas desaparecidos, mientras del otro lado de la valla los aficionados entraban felices al estadio sin entender muy bien qué estaba pasando.
De hecho, hubo quien sí preguntó, y fue una pareja estadounidense que se acercó a un manifestante. Era un militar retirado de Naucalpan que se llama Eugenio Tapia Rosales, quien contó que él mismo había sido policía antimotines en su juventud, no porque le gustara, sino porque se estaba muriendo de hambre y que hoy se sumaba a las madres porque ¿quién nos asegura que el día de mañana no nos pase lo mismo? Lo estamos viendo. Hasta aquellos que alguna vez estuvieron del otro lado de la valla, hoy entienden perfectamente de qué lado está la razón. Y aquí es donde viene la parte que me parece más reveladora de todo el episodio. Integrantes de colectivos lograron pasar varios filtros de seguridad y llegaron hasta unos 400 metros más o menos del estadio, donde colocaron pancartas y fichas de búsqueda. ¿Y qué hizo el aparato de seguridad del Estado mexicano frente a un grupo de mamás con fotografías de sus hijos? Las rodeó, las encapsuló, las contuvo. La cercó con policía, antimotines y con ciudadanos vestidos, dicen los que estuvieron ahí, con chalecos blancos como para la ocasión, como si fueran parte de la decoración del mundial. Yo no sé ustedes, pero a mí esa imagen me recordó muchísimo a otra que ya vivimos en este país, la del Batallón Olimpia en el 68. Esos elementos que se infiltraban entre la gente vestidos de civil con un guante blanco para identificar y reprimir a quien protestara. Y resulta que 60 años después cambia el uniforme, cambia el color, pero la lógica es exactamente la misma. La fuerza del Estado no está para cuidar al pueblo, está para que el espectáculo no se vea interrumpido por el pueblo. Y aquí es donde Morena se cae con todo y máscara, porque resulta que apenas unas semanas atrás esa misma gente se subía a la tribuna a decir que estaban del lado de las víctimas, que el tema de los desaparecidos era una prioridad nacional, que nunca más un país de fosas. Bonito discurso. Pero cuando esas víctimas, esas madres, se atreven a interponerse entre la fiesta mundialista y las cámaras de FIFA, la prioridad nacional se convierte en un problema de orden público que hay que contener. Qué rápido pasaron de ser las víctimas a ser el obstáculo, ¿no creen? Ayer, mientras en el Estadio Azteca tronaban los fuegos artificiales y pasaban aviones para celebrar la inauguración del Mundial, a unas cuadras de ahí, sobre Calzada de Tlalpan, decenas de madres buscadoras hacían un pase de lista. Una por una gritaron los nombres de sus hijos e hijas desaparecidos. Y entre ellas y el estadio no había aficionados, había un muro de policías antimotines y gente vestida de blanco para la ocasión. Eso, mis queridos sobrinos, es el verdadero retrato de México 2026. Mientras el mundo ve fuegos artificiales, aquí seguimos teniendo más de 130,000 personas desaparecidas y un gobierno que prefiere bloquear a las madres que buscarlos a ellos. Pero la cereza del pastel viene ahora. Porque resulta que frente a todo este escándalo, la respuesta del gobierno no fue vamos a redoblar la búsqueda ni vamos a reforzar las fiscalías. No, 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 no. La secretaria de Gobernación salió a decir que detrás de estas movilizaciones habría personas provenientes de Jalisco que financiaron los traslados y los apoyos logísticos de las mamás y que el caso ya está siendo investigado por las autoridades. La presencia no solamente de los colectivos de la Ciudad de México y los colectivos de Jalisco, sino que algunas personas provenientes del estado de Jalisco recibieron apoyo para trasladarse a esta movilización. Estamos recabando toda la información para conocer el origen de esos apoyos y determinar si existió alguna intención ajena a la legítima exigencia de búsqueda y justicia que encabezan las familias. Tenemos 130,000 desaparecidos sin resolver y a quien investigan no es a quien los desapareció, sino a quien les pagó el camión para ir a buscarlos. Dice Claudia Sheinbaum que las madres buscadoras tienen toda su solidaridad, pero Segov va a investigar quién las financia. Eso no es solidaridad, eso es vigilancia con máscara de empatía. Tenemos más de 130,000 personas desaparecidas en México y ante eso, ¿qué hace el gobierno? No investiga a los responsables de las desapariciones, investiga a quien le pagó el camión a las madres buscadoras.
La secretaria de Gobernación aseguró que detrás de las movilizaciones había personas de Jalisco financiando traslados y apoyos logísticos y que el caso ya está bajo investigación. O sea, van tras los colectivos en lugar de ir tras los criminales. Investigan a las madres en lugar de buscar a sus hijos. Y luego dicen que tienen toda su solidaridad. No, pues con esa solidaridad prefiero que no me toque. Vamos a cambiar de cancha, literal, pero seguimos en el mismo mundial. Porque resulta que ni adentro del estadio se salvó la jornada de comentarios muy incómodos para el oficialismo deportivo. El narrador Cristian Martinoli soltó en plena transmisión una reflexión que muchos llevábamos pensando desde hace rato. Mientras miles de verdaderos aficionados, esos que acompañan siempre a la selección mexicana en las buenas y en las malas, toda la vida, ellos se quedaron sin la posibilidad de entrar al Azteca y el estadio terminó lleno de hijos e hijas de papi que ni siquiera saben contra quién juega la selección. Influencers que no distinguen un fuera de lugar de un saque de banda, pero que para vender bonito a la selección en redes, ahí sí son unos verdaderos fenómenos. Y remató cuestionando los precios históricos de los boletos y el acceso cada vez más limitado para el aficionado de toda la vida. Y aquí me van a permitir conectar los puntos, porque esto no es casualidad, ni es nada más un tema de fútbol. Recordemos lo que ya documentó esta misma investigación de MX sobre los dueños históricos de palcos y plateas del Azteca, contratos de 99 años vigentes desde hace décadas. Pues un juez federal le suspendió las medidas precautorias que los protegían y le dio prioridad a las reglas de la FIFA. La FIFA exige un estadio limpio con control total de accesos, hospitalidad y comercialización. ¿Y qué significa eso en buen español? Que aunque el gobierno ya les pagó más de 62 millones de dólares en compensación a estos palcohabientes, ahora los están obligando a comprar paquetes de alimentos y bebidas de entre 50 y 75,000 pesos por palco. Paquetes que, por cierto, no pueden ni rentar, ni vender, ni llevar comida propia. Es decir, les cobran 2 veces por un derecho que ya habían pagado hace 99 años. Bienvenidos al mundial de las dobles facturas. Entonces, vamos a poner todo en un solo cuadro. El aficionado de toda la vida, el que se desveló viendo a México perder contra quien fuera en cada mundial desde que tiene memoria. Y hoy no puede pagar un boleto. Los dueños históricos de palcos hoy tienen que pagar otra vez por algo que ya era suyo. Y quien sí llena las gradas son los influencers que ni saben el marcador, pero que van a salir en la transmisión sonriendo con la playera nueva. Si eso no es la radiografía perfecta de cómo se reparte el dinero en este país, pues yo ya no sé qué más necesitan. Y hablando de quién vive en qué realidad, vamos a la mañanera de hoy viernes 12 de junio, porque la presidente con A, y para todos esos que me preguntan por qué insisto en decirle así, porque presidenta sencillamente no existe en el diccionario, punto. Y lo de con A, pues ella solita lo dijo, que es la presidenta con A de mujer, ¿no? Entonces, presidente con A. Pues la señora nos volvió a regalar una de esas frases que merecen enmarcarse. Le preguntaron hoy sobre las críticas y las protestas que se vieron durante la inauguración del Mundial y sobre la idea de que existiría persecución política contra la oposición. ¿Y cuál fue su respuesta? Que no hay persecución política contra nadie en México, que la oposición lo que quería mostrar era una imagen negativa del país durante el Mundial, pero que el mundo vio que México representa felicidad, cielito lindo y el mejor grito de gol. Sí, contra el telón de fondo de madres gritando nombres de desaparecidos a 3 calles del estadio, ¿no? Y la conclusión oficial es cielito lindo. Pero la frase que de verdad se va a quedar en el closet de las perlas de ese sexenio, dijo textualmente que las redes sociales son una realidad virtual, que lo que sale en X no tiene nada que ver con lo que viven los mexicanos y que luego hay quien se lo cree. Mm, realidad virtual. Igual que la que usan en los simuladores de vuelo, ¿no? Solo que en esta realidad virtual, sobrinos, resulta que ayer mismo, cuando ganó la selección,
Toda la euforia, todos los memes, todos los videos del gol salieron primero en redes sociales, incluso la foto de ella. A ver, también esa alegría, ¿era realidad virtual o sí cuenta porque les convenía? Aquí lo que pasa es lo de siempre. Cuando las redes les aplauden, las redes son el termómetro del sentir nacional, son la voz del pueblo digital. Pero cuando las redes los exhiben y cuando alguien sube el video de la valla en Tlalpan o el de la represión a las mamás o el de los borlotes en el Zócalo, entonces de repente esas mismas redes se convierten en una realidad virtual que no representa a nadie. O ya no se acuerdan cuando ellos mismos hablaban de las benditas redes sociales como su arma más poderosa. Allá por los tiempos en que estaban en la oposición, esos discursos quedaron en el pasado, archivados junto con las promesas de ya no más gasolinazos y no al gasoducto. Hoy, esa misma herramienta que les sirvió para llegar al poder, ahora que les sirve a otros para señalarlos a ellos, resulta que ya no es real. No nos hagamos. Esto no es ingenuidad, es estrategia. Si las redes de verdad no importaran, no tendrían toda una sección dedicada a monitorear lo que se publica de ellos. No existirían esos miércoles de la hipocresía. Bueno, como yo le digo ahí donde ahora está Luis Alcalde, que dice las verdades. Y la mañanera no se convertiría día tras día en un ring de box contra usuarios de X. Si fuera tan virtual, ¿por qué le dedican tanto tiempo real, en horario real, con funcionarios reales, a pelearse con una realidad que según ellos no existe? El rey está desnudo, sobrinos, y quien lo está señalando es precisamente el pueblo en las redes que ellos llaman virtual. Las redes son un, es una realidad virtual. También se mostró eso ayer, que lo que sale en X no tiene nada que ver con lo que viven las mexicanas y los mexicanos. Luego hay quien se lo cree, ¿verdad? Como que La presidenta Coná salió hoy con una nueva joya para el archivo. Dijo que las redes sociales son una realidad virtual que no tiene nada que ver con lo que vive la gente y que lo que se publica en X no representa al país. Lo dijo el mismo día que medio México sigue festejando en las redes por el triunfo de la selección. Entonces, ¿esa alegría también era realidad virtual? ¿O esa sí valía porque les conviene? Si las redes fueran tan irreales como dicen, no tendrían toda una mañanera dedicada todos los días a desmentir cuentas y pelearse con usuarios. El rey está desnudo y el pueblo en redes lo sigue señalando, aunque ellos le llamen realidad virtual. Vamos a cambiar de tema, pero seguimos en la categoría de cosas que dicen una cosa y hacen otra. Resulta que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación lleva más de 10 días en paro, como hemos visto, y esta semana sus integrantes mantuvieron un bloqueo en el cruce de Paseo de la Reforma y Bucareli, afectando la circulación de toda esa zona. Ya hasta se hizo costumbre. La CENTE hoy en la mañana acusaba al secretario de Educación, Mario Delgado, de haber cancelado la mesa de negociación y llamaron a reforzar su concentración sobre reforma. De hecho, la mesa entre la CENTE y la Secretaría de Gobernación concluyó otra vez sin acuerdos. Y la coordinadora dijo que definiría su plan de acción en asamblea. Pero aquí viene lo que parece de telenovela. Hace rato empezó a circular que la CENTE se iba del Zócalo, que finalmente levantarían el plantón que había obligado a instalar una muralla metálica en la Plaza de la Constitución. Sí, una muralla en pleno centro histórico, porque sin acuerdo de fondo lo único que se le ocurrió fue tapiar la plaza. Bonito gobierno. Se anunció que el domingo se levantaría el plantón y efectivamente maestros de la CENTE empezaron a retirar su plantón de 20 de noviembre, ahí en el centro. Pero, y aquí está el clásico pero de la política mexicana, ellos mismos aclararon que esto solo será un relevo, que se van los que ya llevaban más de una semana ahí y el lunes
nos mandan otro grupo de maestros a ocupar su lugar. Ay, qué lindo, ¿no? O sea, que sí se va, pero no se va. Bueno, se va un turno y entra el siguiente, como si fuera changarro de 24 horas, pero lleno de mantas. Así es que, resumiendo el panorama del jueves en la capital, por un lado tuvimos a la gente bloqueando Reforma y queriendo llegar al Mundial, y por el otro las madres buscadoras cercadas a 400 metros del estadio. Y en medio de todo eso, la fiesta inaugural transmitiéndose en vivo para 190 países, como si nada de eso estuviera pasando a la vuelta de la esquina. Se registraron más de 15 protestas ese día tan solo en la Ciudad de México. Y la narrativa oficial sigue siendo cielito lindo. Y como si todo esto no fuera suficiente, ahí les va el platillo fuerte de hoy. Y agárrense porque esta historia tiene todos los ingredientes. Terrenos militares, una empresa privada, un convenio gratuito, vecinos enfurecidos, jueces, amparos, lluvia, lodo y un muerto que firma contratos. El campo militar Marte, ahí en Polanco, fue cedido mediante un convenio de concertación a una empresa privada para instalar un festival Campo Marte 26 Santander, parte oficial del FanFest de la FIFA, con boletos desde 400 pesos, el más barato. ¿Quién firmó ese convenio? La Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Turismo por un lado, y por el otro, una empresa llamada The Mates Contents. Ahora viene lo bueno. Esa empresa, según la investigación de organizaciones vecinales como La Voz de Polanco, estaba registrada a nombre del productor televisivo Pedro Torres Castilla. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo se firmó el convenio entre Sedena Sectur y esta empresa? El 19 de febrero del 2026. ¿Y cuándo falleció Pedro Torres? Luego de una larga enfermedad. El 30 de enero del 2026. A ver, vamos a hacer cuentas. 20 días antes de la firma del convenio. O sea que según los papeles, un hombre que ya no estaba en este planeta, en este mundo, firmó, o su empresa firmó en su nombre, lo cual no aclara mucho la cosa, ¿verdad? Un convenio con dos secretarías, una de Estado y la otra local, para usar de forma totalmente gratuita un predio militar en una de las zonas más caras de la Ciudad de México. Es que si esto fuera una serie de Netflix, dirían que el guión no es creíble, pero aquí es día de mañanera. Y no acaba ahí, ¿eh? La operación real del festival corre a cargo de empresas como Eco en Vivo y Ocesa, las mismas señaladas por su participación en el Festival Access Ceremonia 2025, un evento masivo donde lamentablemente murieron 2 personas. Y aquí entra otro detalle que no es menor. Hasta mediados de mayo, según un oficio de la propia Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, no existía ningún registro de un programa especial de protección civil para este festival. Es decir, un evento masivo con escenarios, pantallas gigantes, venta de alcohol y miles de personas, operado por las mismas empresas de un antecedente con 2 muertos, sin el papeleo de protección civil en regla y montado sobre un predio cedido gratis gracias a un convenio firmado en papel por un hombre que ya había fallecido. No, bueno, los vecinos de Polanco organizados en la Copaco, Chapultepec Polanco y La Voz de Polanco, presentaron amparos para frenar el proyecto, argumentando que el Campo Marte, cito, no es un recinto para convertirlo en un antro al aire libre de 10,000 personas. Le pidieron al juez Alan Arriola Padilla del Juzgado Quinto de Distrito en materia administrativa que concediera la suspensión definitiva. ¿Y qué pasó? Pues que el juez no les concedió la protección que pedían, dejando avanzar el proyecto pese a todas las irregularidades. Por eso en su momento se denunció que esto no era solamente un evento que iba a inmovilizar el poniente de la CDMX con ruido, inseguridad y problemas para los vecinos. Era lisa y llanamente un acto de corrupción avalado desde la Sectur en conjunto con la Sedena, protegido por un juez que les negó la suspensión, poniendo en riesgo a miles de personas. ¿Y cuál fue el cierre perfecto de esta historia? Justo ayer que llovió.
Llovió a mares, el terreno se reblandeció, se acumuló agua en varias zonas del Campo Marte y el propio festival tuvo que suspender sus actividades matutinas de hoy por riesgo a las estructuras autosoportadas, empezando precisamente por la pantalla gigante. O sea que ni la lluvia aguantó tanto cinismo. La tierra literalmente se está hundiendo bajo el peso de tanto convenio chueco. Y mientras tanto, a unos kilómetros en el Zócalo, otra muralla, la del CENTE, ahí sigue porque, pues, como les dije, esto es solo un relevo. Hoy les he contado la historia del Campo Marte y sé que no suena real, pero lo es. Sedena y Turismo cedieron de forma gratuita un predio militar en Polanco para el FanFest del Mundial, mediante un convenio firmado con una empresa llamada The Mates Contents. Esa empresa era del productor Pedro Torres, quien falleció el 30 de enero de este año. ¿Y cuándo se firmó el convenio? El 19 de febrero, 20 días después de que el señor había fallecido. Y esta semana, por si faltaba algo, las lluvias reblandecieron todo el terreno y el festival tuvo que suspender todas sus actividades por riesgo de que se les caiga la pantalla gigante encima. O sea, corrupción con vista a Chapultepec. Y ahora también con charcos y lodo. Y bueno, sobrinos, si juntamos todo lo de hoy, el cuadro completo, más o menos quedaría así. 130,000 familias buscando a sus desaparecidos, cercadas por policías vestidos de blanco para que no arruinen la foto del mundial. Tenemos un narrador deportivo diciendo en cadena nacional lo que todos pensábamos, que el aficionado de siempre ya no puede pagar un boleto, mientras que los hijos de papi y los influencers se quedan con las gradas. Tenemos a la presidente con A explicándonos que las redes sociales son una realidad virtual. El mismo día que esa realidad virtual estaba llena de la alegría real de los goles reales. Tenemos a la gente anunciando que se va para luego aclarar que solo se turnan, como si fuera changarro. Y tenemos para cerrar con broche de oro un festival completo del Mundial regalado a una empresa cuyo dueño firmó el contrato después de fallecido, operado por las mismas empresas que tienen antecedentes con 2 fallecidos, sin protección civil y que esta semana casi se les inunda. Sobrinos, la conclusión es la misma de siempre, pero cada día con más evidencias encima. Este es un gobierno que tiene la maquinaria perfectamente aceitada para la propaganda. Aviones, fuegos artificiales, cielitos lindo, pero que frente a la realidad de la gente que busca a sus muertos, que no puede pagar un boleto, que protesta por sus derechos laborales o que simplemente vive al lado de un predio militar convertido en un antro, lo único que sabe hacer es contener, minimizar, investigar a la víctima y firmar convenios pues, con quien sea, aunque ese con quien sea ya no esté ni siquiera vivo para firmarlos. Así es que ya saben, cuando les digan que en México todo es una fiesta, pues pregunten quién está del otro lado de la reja. Por hoy vamos a dejarlo aquí. Si este episodio le sacó una carcajada, un ay, es que no puede ser, o las dos cosas al mismo tiempo, ya saben qué hacer. Denle like, compártanlo, suscríbanse al canal y activen la campanita porque aquí seguimos destapando todas estas historias todos los días. Y si quieren ayudarme a que esta tía siga con café en taza y ganas de seguir investigando, se los voy a pedir como siempre sin pena. Invítenme un café en Coffee. Cada cafecito ayuda más de lo que creen. Nos vemos en el próximo episodio y recuerden, aquí en la tía política siempre está el pañuelo a la mano para secarse las lágrimas de risa o de las otras. Cuídense mucho. Vámonos.